Atención Colombia, el director de inteligencia, Carlos Ramón González, presentó su carta de renuncia a Gustavo Petro. Él dice textualmente, mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible. En medio del revuelo que se ha desatado en el país por el escándalo de corrupción que estalló en el gobierno nacional, pues se conoció la carta de renuncia de uno de los funcionarios más poderosos de la administración del presidente Gustavo Petro. Se trata de Carlos Ramón González, que fungía como director nacional de inteligencia DNI, que fue salpicado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. El ahora exfuncionario entregó al presidente Petro su carta de renuncia. ¿Qué decía esta carta? Pues dice así. Señor Gustavo Petro Rego, presidente de la República. Respetado señor presidente, me permito presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de Director Nacional de Inteligencia. Agradezco la oportunidad de acompañarlo durante este espacio de tiempo, en este sueño que hemos compartido por muchos años. Ante los últimos acontecimientos conocidos a través de los medios de comunicación, mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación. He considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública. Me he jugado la vida por este proyecto y jamás atentaría contra él. Mi inocencia es irrefutable. Acepté la invitación para acompañarlo porque estoy convencido que a través del gobierno del cambio que usted con sabiduría lidera, seguiremos avanzando hacia la democracia y la paz de Colombia. Esto es lo que dice el señor Carlos Ramón González. Pues sumado a esto, el 26 de julio trascendió que el mandatario colombiano reveló haber aceptado la renuncia de Carlos Ramón González a la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, quien está contra las cuerdas por este escándalo. Dijo Gustavo Petro, aceptó la renuncia de Carlos Ramón, director de la Dirección de Inteligencia Nacional. Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio, y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo, ¿no? Otros piden la cabeza de Bonilla, señores. Pues cómo reaccionaron pues diferentes personalidades del Congreso, pues luego de que el presidente Petro anunciara que el director del Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, saliera del gobierno, pues el nuevo presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, consideró que debe ser la justicia la que hable en el caso de Carlos Ramón, a quien conoce y espera pues que pueda demostrar su inocencia. Me parece bien que pueda hacerlo por fuera del cargo de director de inteligencia. El representante verde por Boyacá concluyó, como es el presidente de la Cámara, le corresponde defender la separación de poderes. A su vez, también el congresista verde Ariel Ávila consideró insostenible la permanencia de González. La salida estaba cantada, sobre todo después de las últimas filtraciones que hicieron medios de comunicación. Le toca es defenderse hacia afuera. Yo creo que el gobierno tenía que tomar esa decisión y creo yo otras dos o tres decisiones iguales con otros funcionarios para que esto no torpede el ritmo del gobierno. ¿Quiénes son? Pues ustedes ya saben. El señor Bonilla. Por los lados del pacto histórico, el representante Alejandro Toro comentó que deben tener todas las garantías quienes hacen este proceso de investigación y también lo genera el presidente Gustavo Petro al aceptar su renuncia. No permitiremos la corrupción en este gobierno como lo hemos dicho. Deben salir los corruptos o que quienes están inmersos en investigaciones se defiendan pero por fuera del gobierno. Por otro lado, la oposición, el representante del Centro Democrático, Juan Espinal, pues declaró que en un escándalo de corrupción como en el que se está viviendo es histórico y desafortunadamente en nuestro país. Tiene que haber responsables desde el punto de vista jurídico, respetando la presunción de inocencia, pero también desde el punto de vista de responsabilidad política. Yo creo que la salida de Carlos Ramón es un mensaje de que sí existió un entramado. El gobierno pierde legitimidad y autoridad de tramitar las próximas reformas, dice aquí el señor pues del Centro Democrático. Pero resulta que Daniel Coronel hizo un repaso de la trayectoria política de este señor y pues el señor es multimillonario, según pues los reportes, ¿no? Pues en el reporte Coronel de este viernes trajo un breve recorrido por la vida política de Carlos Ramón González, quien renunció el viernes a la Dirección General de Inteligencia. El saliente director de la Dirección General de Inteligencia pues se encuentra en esta controversia tan tenaz. González, que renunció el viernes a su cargo y quien nega categóricamente las acusaciones afirmando que su inocencia es irrefutable, tiene una larga trayectoria en la política colombiana que fue recogida por el reporte Coronel este viernes. El patrimonio bruto declarado de González supera 12.500 millones de pesos, según lo reveló la unidad investigativa del Tiempo. En su riqueza se incluyen varias propiedades en Bucaramanga, Bogotá y como una casa en un conjunto campestre, 2 lotes, una oficina y 5 apartamentos. Pero vamos a escuchar a Daniel Coronel sobre este reporte interesante y además al parecer fue aliado de Uribe en su momento. Escuchemos. En el ojo del huracán, el señor director de la inteligencia colombiana y antiguo hombre más fuerte del gobierno de Gustavo Petro, desde el DAPRE, que es ni más ni menos que el departamento que administra la Casa de Nariño y todas sus dependencias. Daniel, ¿qué trae el reporte hoy?
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. La Fiscalía señala a Carlos Ramón González, actual cabeza de la Dirección General de Inteligencia y antes director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como el hombre que dio la orden de entregar contratos y plata en efectivo a congresistas. La misma razón por la que en el pasado fueron condenados Bernardo Moreno y Alberto Velázquez, quienes ocuparon el mismo cargo de secretarios generales de la Presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe. Hace unas horas, en respuesta a la Fiscalía, González publicó un comunicado en el que afirma que su inocencia es irrefutable. También asegura, abro comillas, mi historia de vida es una historia de compromiso con el cambio y la transformación del país hacia el progreso, la equidad y la justicia social, cierra comillas. Lo que no cuenta Carlos Ramón González es que su vida es la de un empresario de la política que se convirtió en multimillonario apropiándose de la personería de un movimiento político y que ha tenido alianzas con el expresidente Álvaro Uribe y con el condenado parapolítico Luis Alberto El Tuerto Gil. González, ahora señalado como el papa de los cónclaves para repartir plata en efectivo y contratos a los políticos, tiene una enorme fortuna personal que ha hecho a la sombra de la actividad política. La unidad investigativa del diario El Tiempo revela hoy que su patrimonio bruto declarado supera los 12.500 millones de pesos y que tiene numerosos bienes a su nombre en Bucaramanga y Bogotá. Entre ellos, una casa campestre en el conjunto Cacique 2, 2 lotes, una oficina en el Centro Empresarial Metropolitan de la capital santandereana, 5 apartamentos en el norte de Bogotá, 2 lotes en Puente Nacional Santander y uno en Zipaquirá. Cuando el periódico le preguntó por sus cuantiosos bienes, Carlos Ramón González respondió, abro comillas, ser exitoso en un Estado capitalista no es pecado. El innegable éxito monetario de Carlos Ramón González siempre ha estado ligado a la política. Después del éxito en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y en las del reemplazo del Congreso revocado, el movimiento AD M19 se estrelló con las elecciones legislativas de 1994. Solo logró un congresista y la personería de la Alianza Democrática M19 se convirtió en un papel sin valor en el cajón de un escritorio del que terminó adueñándose Carlos Ramón González. Ahí, básicamente como empresario de la política, Carlos Ramón empezó a amasar su fortuna. El antiguo jefe militar del M19 en Santander fue definido así por Arjair Artunduaga, su compañero de armas. Abro comillas, tiene una enorme capacidad para negociar. Es un hombre con el signo pesos en la cabeza. Hasta ahí la cita que tomo de un riguroso perfil elaborado por Alfredo Molano Jimeno para Cambio. La personería jurídica de la ADM-19 en manos de Carlos Ramón se convirtió primero en Opción Centro y después en Partido Verde Opción Centro, una fábrica de avales de la que se han beneficiado políticos de todos los pelambres y familiares suyos. Su esposa, Luz Dana Leal, por ejemplo, quien es actualmente la directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA, y su cuñado Giovanni Leal, diputado de Santander. Ellos están en la lista de los que han prosperado bajo la sombrilla de la personería del antiguo partido de desmovilizados. De hecho, en Opción Centro fue aliado del parapolítico Luis Alberto El Tuerto Gil, condenado por sus vínculos con los paramilitares, específicamente con Julián Bolívar y con Macaco. Carlos Ramón también compartió con El Tuerto Gil su gusto por el sector salud. Mientras El Tuerto tenía Sol Salud, hoy liquidada EPS, Carlos Ramón manejaba la IPS Milagros, que le hace honor a su nombre y sigue activa hasta nuestros días. Cuando la alianza de Carlos Ramón González con El Tuerto Gil se bifurcó, el segundo fundó el movimiento Convergencia Ciudadana del que salió el PIN, el Partido de Integración Nacional. Mientras tanto, Carlos Ramón, quien se define hoy como luchador por el cambio y la transformación social, le volvió a cambiar el nombre a su empresa electoral para convertirla en Partido Verde Opción Centro. Por esa vía, el hoy proclamado progresista no tuvo mayor inconveniente en hacerle campaña a Enrique Peñalosa para la alcaldía de Bogotá, al lado del expresidente Álvaro Uribe. En la última elección presidencial, Gustavo Petro quedó en deuda con él porque Carlos Ramón, calladito y detrás de reflectores, fue uno de los mayores impulsores del fracaso de la llamada coalición de la esperanza que representaba la alternativa de centro. Con la fuerza de ser dueño de la personería jurídica de la Alianza Verde, González logró dividirla para que una parte se fuera con Gustavo Petro, mientras otra se quedaba con Claudia López y Angélica Lozano en la agonización de Sergio Fajardo. La estocada de Carlos Ramón González fue definitiva y la provechosa división de los verdes sigue dándole réditos hasta la fecha. Bueno, esto es sumamente importante lo que está diciendo aquí el señor Daniel Coronel. Apoyó candidatura de Enrique Peñalosa acompañado por Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Un empresario de la política como se define él mismo. Y también pues mezclándose con Claudia López y Angélica Lozano. Sigamos escuchando. Esta hazaña política, por encima de cualquier otra, fue la que terminó convirtiendo a González en uno de los personajes más poderosos del actual gobierno. Un escalofrío recorrió la espalda de varios amigos sinceros de Gustavo Petro cuando le dio por poner a Carlos Ramón González al frente de la antigua Secretaría General de la Presidencia.
En la audiencia judicial, por la terrible corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGRD, la fiscal Andrea Muñoz afirmó de manera contundente que el pago por 3.000 millones de pesos al presidente del Senado Iván Name y de 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle fueron ordenados por Carlos Ramón González cuando era director del DAPRE. Él alega a su favor su hoja de vida. Hágame el favor. Leyendo el contraevidente comunicado de defensa de Carlos Ramón González, recordé una fábula del poeta Rafael Pombo, llamada El gato guardián. Cuenta la historia de un campesino que para evitar que los ratones se le comieran el queso de la alacena, trajo un gato a cuidarlo. El triste y previsible resultado fue que el gato se comió el queso que le pusieron a cuidar. Por eso concluye Pombo en verso brillante. Gobiernos dignos y timoratos. Donde haya queso, no mandéis gatos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Bueno, aquí queda una conclusión Daniel Coronel y es que realmente este gato se comió el queso. Es lo que todos nos preguntamos. Tocará esperar pues, las investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, el Centro Democrático se pronunció frente al reporte Coronel y dijo, vergonzoso el pseudo periodista de Coronel. El Centro Democrático rechaza las afirmaciones tendenciosas y mentirosas de Daniel Coronel contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pretende Coronel, en un reporte carente de rigor periodístico, mostrar una alianza entre Carlos Ramón González con el expresidente. Según Coronel, consiste en que Carlos Ramón le hizo campaña a Peñalosa al lado del expresidente Uribe. Si esas son las pruebas de Coronel, el periodismo está muerto. En la campaña de Peñalosa, en la alcaldía de Bogotá, además del presidente Uribe, estuvieron diferentes partidos, incluidos los verdes de Carlos Ramón González. ¿Por qué Coronel los omite? Da pena el tipo de pruebas reina que Coronel emplea con su subjetividad y odio evidente contra Álvaro Uribe Vélez. ¿Ustedes qué piensan de lo que dice aquí el Centro Democrático? Que por supuesto son palabras del mismo Álvaro Uribe Vélez. Y pues las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, de Vicky Dávila dijo Carlos Ramón González y Claudia López. Claudia es Petro, ¿no? Aquí una foto, lógicamente, este señor como director del partido tendría que tener una foto con, pues, Claudia López. Beto Coral también dice, se va del gobierno Carlos Ramón González, el politiquero mayor del Partido Verde, socio político de Claudia López y de Uribe, jefe político de J. Hernández. Y un error del gobierno de Gustavo Petro, dice el señor Beto Coral, ¿no? Otra persona que dice, jue. Entonces ese tal Carlos Ramón González es un infiltrado en el gobierno Petro. Lo peor, en ese cargo que tiene, se entera de todo, sí, de todo. Quien ve la mosquita muerta, le dicen al señor. Carlos Felipe Mejía, que es uribista, buena noticia la renuncia de Carlos Ramón González, el poderoso director de inteligencia y jefe del Partido Verde, para que enfrente la justicia por dar las órdenes de sobornar congresistas. Falta la renuncia de Bonilla, ministro de Hacienda, que le están pidiendo la cabeza y que posiblemente tendrá que renunciar y cambiarlo por otro ministro. Celso Tete Crespo dice, terrible el reporte que hizo Daniel Coronel hoy sobre Carlos Ramón González, del Partido Verde, cercano a Claudia López y hasta Angélica Lozano y hasta el mismo Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo pueden tener tanta influencia en un gobierno de cambio un tipo de estos? Dicen acá. Pues colombianos, ahí lo tienen. Ustedes vieron, el señor pues Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Carlos Ramón González. Él dice que se va a defender, que renuncia para no entorpecer a la justicia. Y lo otro, ¿qué opinan del reporte Coronel, del patrimonio que tiene este señor Carlos Ramón González, de cómo lo ha hecho y de cómo se juega la política pues con toda esta gente, ¿no? Colombianos, muy amables por escucharnos. Esperamos que compartan masivamente este video para que ustedes pues informen de una forma apropiada y no que se lo cuenten los noticieros tradicionales que muchas veces mienten. Muy amables y hasta pronto.